Con la capacidad para poder hacer la identificación o secuenciación del RNA viral. Existe un trabajo articulado entre la Universidad El Salvador y el Instituto Nacional de la Salud. El Ministerio de Salud, a través del instituto, cuenta con la capacidad para poder realizarlo también, pero el hecho de trabajar en conjunto nos permite pues avanzar en una cantidad o número de detecciones en el marco de la secuenciación, que lleva un proceso bastante complejo de identificación, y es por eso el que se trabaja de manera articulada. Ahora bien, aún así es insuficiente para la cantidad de muestras necesarias para tener una evidencia científica pues de peso, por lo cual siempre hacemos uso de la recolección de las muestras y del envío a instituciones como el Instituto de Huorgas en Panamá o en Costa Rica, donde sí tienen la capacidad de poder secuenciar de 100, 200, 300 casos para poder tener una evidencia de mayor soporte y saber las circulaciones de las variantes que se encuentran en el país. ¿Actualmente se está intentando detectar esta variante Omicron, ministro? Yo creo que es muy importante el que tengamos presente de que en el manejo de la pandemia existe rutinariamente recolecciones de muestras para poder identificar cuáles son las características del virus que está circulando. Y quiero ser muy específico en esto, porque el hecho de que en este momento Omicron sea una variante de preocupación importante partió y ha sido reconocida de la investigación que cada país está haciendo de sus recolecciones de variantes en base a las adaptaciones que está teniendo en sus territorios. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es cierto, Omicron en este momento es muy reconocida porque tiene esa facilidad de transmisión, o eso es lo que se está analizando en este momento, no quiere decir que en un país, cualquier país, pudiera existir una adaptación del virus que pueda llegar a ser de mayor preocupación, y esto generarse a nivel internacional con comunicación importante y volverse en una variante similar a Omicron. Isabel. Estrategia implementada, y es la vacunación extramural, y si bien es cierto, y quiero aclarar, no suele ser la vacunación que mayor número de personas alcanzadas da, suele ser la que tiene el número de personas vacunadas que tienen mayor dificultad al poder tener ese acceso, y eso es importante, porque si bien es cierto, podemos tener estrategias en las cuales, por decirles algo, el megacentro de vacunación ya lleva a la fecha más de 1.5 millones de dosis aplicadas, ¿verdad? Eso quiere decir también que son personas que asisten voluntariamente, agendan su cita voluntariamente y llegan al megacentro de vacunación. Pero el hecho de poder abordar en la vacunación extramural nos da ese muy buen dato de que podemos abarcar, no en una gran cantidad de vacunación, pero sí aquellas poblaciones que probablemente tenían desinformación importante, y que nos permite de alguna manera poder convencer dando la información oportuna del por qué debe recibir una vacunación o esta dosis que lo va a proteger ante el COVID-19. Y a la fecha tenemos cerca de un aproximado entre la vacunación casa por casa de 30.000, 35.000 personas que se están ampliando en el territorio, más los puntos de vacunación, con lo cual estamos ya sumando un poco más de 100.000 los salvadoreños que han recibido esta vacunación a lo largo del territorio. El tener como bien establecido las recomendaciones en el marco de la transmisión de esta enfermedad y que sean reconocidos por la población es clave. El hecho de generar o el hecho de asistir a lugares donde hay mayores concentraciones, inminentemente esto puede ser una facilidad en la cual pudiera usted contagiarse si no tiene su protección ante el COVID-19 con mayor facilidad. Entonces es importante que la población comprenda. Todas las recomendaciones son: si usted no tiene que realizar una actividad no esencial, o si usted no tiene que exponerse innecesariamente, no lo haga. Ahora, sabemos que también estamos en el periodo de festividades de fin de año, y también sabemos que hay una disminución importante en la cantidad de casos, a tal punto que nos encontramos en el momento en el que la curva de contagios en el país es la menor que se ha reportado en lo que va del año. Y eso es un dato importante, porque nos dice a nosotros cómo podemos intervenir o cómo podemos estar en marco de solicitar medidas excepcionales a causa de esta enfermedad. No solo estamos en el menor cantidad de casos confirmados por día, sino que también hemos tenido la disminución importante de las letalidades, a tal punto que ya nos encontramos, o bueno, el día 3 de septiembre se reportó la menor afectación, y es 0 letalidades a causa del COVID en ese día. Teníamos meses de no observar eso. Es un dato importante que muestra cómo ha venido con disminución las complicaciones a causa de esta enfermedad. Un llamado a la población: mire, si no es necesario exponerse, no lo haga. Si no tiene que asistir o si tiene que asistir a actividades no esenciales, valoremos esas actividades no esenciales, porque de esto puede depender y usted puede verse afectado por el COVID, más aquellas personas que tienen o pertenecen a un grupo vulnerable. Si usted padece del azúcar, padece de la presión, padece de enfermedades del corazón, lo mejor es no arriesgarse. Lo mejor es no exponerse innecesariamente en un sitio donde van a haber
aglomeraciones y donde es más fácil que haya circulación del COVID, y de esta manera pues depende de que usted no tenga que pasar un fin de año ante una situación difícil por esta enfermedad tan excepcional que ha sido el COVID. Repito, la parte en la cual el coronavirus se sigue extendiendo a nivel internacional hace difícil el que usted pueda tener medidas en las cuales evite que llegue a alguno de los territorios. Todos los países van a tener afectaciones, pero evidentemente van a tener más afectaciones aquellos países que tengan el desarrollo de esta variante de preocupación con coberturas bajas. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente en algún momento las variantes Omicron va a estar en todos los territorios a nivel internacional. Bueno, ya está en varios de los territorios, más de lo que se pensaban que en algún momento estuvieron cuando se identificó la variante en Sudáfrica. Entonces, en ese sentido, las medidas de flexibilizar los ingresos en los puntos fronterizos, tal cual lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, son basados en la situación de riesgo de cada uno de los países. Países que tienen coberturas altas pues toman decisiones en el cual va congruente con el nivel de cobertura que tienen. Países que tienen cobertura bajo del 40% pues tienen que tomar medidas un poco más agresivas o un poco más rigurosas para que de esta manera esa población que no tiene ningún tipo de protección no sea afectado por estas variantes de preocupación. Ministro, pero ¿cómo va a sondear el Ministerio de Salud, por ejemplo, si un viajero que proviene de Estados Unidos o de cualquier país no traiga este virus al país? Ante el análisis de toda la sintomatología, todas las oficinas sanitarias internacionales siguen funcionando. Cada paciente que es identificado con sintomatología, ¿verdad? En los puntos, bajo los protocolos, según el Reglamento Sanitario Internacional, primero, si son detectados en el aeropuerto antes de la salida, no deberían por qué permitírsele salir. Y eso es un reglamento sanitario internacional que se cumple en todos los países. Segundo, ante la detección en la llegada, hay protocolos que establecen cómo va a ser el manejo. Incluso si un paciente es detectado dentro del avión, ya tienen un plan establecido que el capitán del vuelo tiene que notificar que lleva un paciente sintomático para que estas acciones por parte de la Oficina Sanitaria Internacional se realicen inminentemente al aterrizaje. Segundo, si durante el traslado o la movilidad en el aeropuerto se detecta un paciente sintomático, esos son captados por las oficinas sanitarias internacionales y de esta manera se toman las medidas correspondientes. Por eso hemos visto que en los puntos fronterizos hay personal de salud tomando los síntomas, tomando los signos vitales, preguntándole al paciente si ha tenido esto, las cámaras termográficas en el aeropuerto, lo cual de esta manera es el análisis en base a lo que recomienda el Reglamento Sanitario Internacional. Por el momento no hay ningún caso de Omicron en el país. Por el momento no tenemos ningún caso de Omicron. Evidentemente puede llegar al país esta variante y las medidas van a seguir siendo las mismas. Lo más importante es no caer en la desinformación. Lo más importante es que usted cumpla su protocolo de bioseguridad y si no se ha colocado su vacuna, que es el biológico que lo protege, que lo haga. Es muy importante que aquellas personas que son vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, el azúcar, la hipertensión, las dislipidemias, problemas del corazón, todas estas personas que tenemos una enfermedad crónica, si no hemos recibido nuestra tercera dosis, muy importante el colocársela, porque de esta manera usted está elevando la titulación de anticuerpos o, en resumidas cuentas, el nivel de defensa del cuerpo para poder ganar la batalla ante una posibilidad de llegar a estar en contacto con una variante que genere mayor facilidad de transmisión.